Hola a todos, pues nada, aquí estamos otra vez en el pantano Barmayor. Estamos a 13 de octubre y como podéis ver hace un calor, estoy asfixiadito, ¿eh? Ayer estuvo lloviendo, el día de la Hispanidad justamente el 12, anteayer también, pero hoy justo ha amanecido un poquito nublado, pero se han quitado todas las nubes y hace bastante calor, ¿eh? Luego dirán del cambio climático, no sé, pero yo no recuerdo años que tenga que estar en un 13 de octubre con manga corta. Cuando hemos venido esta mañana está un poquito nublado, la verdad, y siempre en octubre, siempre ocurre, en cuanto llueve, 1 o 2 días después, empieza a salir la hormiga voladora. Y en cuanto lo he visto que había hormiga voladora en el agua, he dicho, uff, mal asunto. Hemos puesto las cañas justamente en el cajón del pantano, a unos 7 metros, 7 metros y medio, 6 metros y medio. Y nada, se me ha ocurrido poner una caña a 3 metros, a 3 metros y medio, justamente casi en la orilla opuesta. Porque digo, si están las hormigas encima del agua, las carpas estarán detrás de ellas. Y muy profundas, en el fondo no deben de estar. Así que voy a probar por lo menos ahí, a ver si justamente damos a la tecla. Y efectivamente, justamente esa caña, la única caña que estaba a los 3 metros y medio, es la que se ha arrancado. Se arrancó con una primera carpa. Así que nada, por ahora llevamos 3 carpas, que veréis luego justamente las arrancadas y las picadas, la lucha. Y nada, tenemos otras cañas también puestas a 3 metros y medio, hemos cambiado un poco la táctica y parece que por ahora va bien. Vamos a ver cómo se depara la ascensión. Luego voy a explicaros un poquito cómo hacer una malla de Naticrash, justamente con su sirope, un poquito de pellet y los boiles machacados, que son fundamentales para pescar. Justamente tiene que ir acompañando justamente al cebo. Estamos pescando con maíces artificiales, básicamente de crab y de melón miel, es lo que tenemos. Lo que está funcionando claramente, en este caso lo dulce, en la sesión de hoy, es el melón miel. Están tirando a por él y los resultados que tenemos son este cebo. Lo montamos en un montaje spinner rig, o el Miguel Ángel rig, como ya os enseñé, levantadito, y la verdad es que la clavada es perfecta, no se nos ha soltado por ahora ninguna, llevamos 3 nada más, pero bueno. Y nada, a continuación pues veréis un poquito el vídeo, las picadas y cómo hacer una mallita fundamental para estas ocasiones. Nos vemos. Papi me dejó. Ahora, cariño. Bien. Mira la que ha cambiado, mire. Lo mismo hay que hacer de mucha profundidad, ¿eh? Sí, por favor. Claro que sí, así como en estos sitios que no importa perder así una y tal, ¿sabes? Cuando es un bicho gordo a lo mejor te da un poco rabia. Que nictos con todos los que llevamos, por haber dejado alguno, lo que pasa es que uno de esos gordos a lo mejor no se hace con él, ¿eh? Luego va a salir, luego sale todo. ¿Cómo que sale? ¿Sabes? Ah, sí. Vamos a meter ahí entre las piernas. Muy bien. ¿Quieres sacarle un poquito, hijo? Pero ahí. Pero cógele con la mano, ¿no? La caña, en vez de tirar ahí, ¿no? Como haces con el antebrazo, Mateo. Hola, Mateo. ¿Mejor ahí? Pues yo le decía la otra cuando se ponía como para tirar, que no sé cómo la hacía.
que a lo mejor para matar una caña más pequeña, tenías que coger a lo mejor No esas te de... que a lo mejor sí que para sacar carpas pequeñas. Que son muy grandes para eso. Se lo va a enredar. Luego cuando esté un poquito más cerca. Pásala por debajo, toma. ¡Hace cadera! ¡Hace cadera! Mateo, ponte aquí más para acá. Déjala ahí. Mucha fuerza. Yo tengo otra idea de madera, porque no es un apaño que se consiguió y me da vuelta a probar. El día que vaya de solo. Es como si la zona, es lo mismo ya. Un día que no se cierra con esta, así. Una rollo. Anda. Mira, ya que se prueba. No puedo ver todo. Mira. Como sí que tienes al puesto. Pues la entendí, ¿no te acuerdas que hiciste ese paquete tan pronto? Arriba. Fenomenal. Muy bien. La primera Voy a montar la cuna, ¿qué es eso? Cuidado, no le peses más feo que sí. Bueno, por la primera carpa, ¿eh? Sí. ¿Cuánto pesará? A ver, ¿cuánto crees que pesa? Más o 10. menos. No, 10 kilos no. Pero 6-7 kilos sí que pesa. Está grandecita. Vamos a pesar, ¿vale? Bueno, pues aquí la tenemos. Una carpa de 6 kilos. ¿eh? Con melón miel. Unos maíces artificiales de melón miel. Y la postura puesta a 4 metros era, ¿no? Me parece, sí. 3,5, 4. Porque la habíamos puesto en un principio a 7 metros. Pero hemos visto que había muchísimas hormigas voladoras. Y digo, tan profundo no tienen que estar. Se están alimentando en superficie. Digo, vamos a meterla a menos profundidad. Y es justo, la única caña que teníamos a menos profundidad, a 3,5 metros, es la que ha picado. Vamos ahora a corregir y poner las otras pues también a menos profundidad. 3,5, 3, 2,5 metros. Y en la orilla opuesta, que hay menos ruido y están más tranquilas. Vamos a devolverla. Sí, y la curarla. Y curarla. Venga, vamos allá. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos una malla de Natricast con unos poquitos pellets que nos han ido en esta sesión genial. Lo metemos en el cruza, justamente unos cuantos boiles, ¿vale? Recordad que no hace falta migarlo demasiado. Me gusta que haya unos poquitos trozos
y para que la carpa pues se entretenga buscando, no solamente huela, sino que también pueda comer un poquito, aunque sin saciarse, ¿no? Una vez que tenemos esto, yo siempre recomiendo añadir unos poquitos de pellets para que no se apelmace tanto, no se forme tanto no se forme un apelmazamiento justamente, y le echamos el sirope, que es fundamental, justamente el de Nutting Crunch, en este caso es el dip, pero va fenomenal, justamente para eso. Ahora lo que hacemos es remover bien, y recomendamos las mallas no hacerlas justamente cuando venimos a pescar, sino hacerlas pues con antelación, 24 horas, 48 horas antes, en casa, con calma. Hacemos unas cuantitas mallas en función de cómo vayamos a planificar la sesión. ¿Para qué? Pues así lo que es el sirope le da tiempo a penetrar dentro del boiling, dentro de los pellets, y luego en el agua se disuelve más lento, haciendo que el efecto de disolución sea más lento y más prolongado en horas. Porque si justamente yo ahora esta malla la saco al agua, el sirope se va a expandir rápidamente y me va a durar pues poco tiempo. A lo mejor me dura 3-4 horas, y si quiero que el efecto se prolongue, tiene que haber penetrado bien el sirope pues en todos estos trocitos de boiling, y para ello la única cuestión es dejarlos con tiempo, 24-48 horas, incluso en el propio pellet. En el propio pellet también absorbe. Me gustan hacer mallas más bien generosas, de 32 milímetros, porque nosotros utilizamos barco cebador. Lógicamente esto no podemos hacer unas mallas tan grandes si lo que pretendemos es lanzar a mano, ¿por qué? Porque no va a poder la caña, o vamos a lanzar muy cerquita. Para lanzar a mano recomiendo pues que las mallas sean mejor de las pequeñas, de las de 25 milímetros, y no muy largas, con un poquito así suficiente, unos 4-5 centímetros de largo. Esta es muy grande, ya os digo, pero porque nosotros la sacamos con el barco cebador. Y justamente ya la tendríamos. Vamos a hacer el nudo remate final y ya está hecha la malla. Ahí está. Perfecto. Y así es como nos quedaría nuestra mallita para ponerla justamente en el anzuelo. Meteríamos luego el anzuelo por aquí, el hilo, y nada, lo metemos en el barco y a pescar. Yo creo que nada atrás, Nada. Que almorzar este. Que almorzar este. Ten cuidado que te manchas, que tiene de pimientos aceite. Míralo. Toma, límpiate. En la mano. La regadera. La piedra dejado. Ah, las tienes metidas. Es bueno, cebadero, ¿verdad? 2 carpas. Es que si hubieras traído 4. Me da tiempo para cenar.
Espera, Mateo, bájala. Muy bien. Vale, que parte la montaña. Está la isla. Ahora. Bueno, es otra carpa. La segunda. Pues nada. Otra carpa, esta más pequeñita que la anterior, a melón miel. Igual, a los 3 metros, 3 metros y medio que está la postura. Parece que están ahí. Ha sido la misma caña, la verdad. Parece que las tenemos todas comiendo. Este lado. Así que nada, vamos a seguir y a ver cuántas sacamos más. Bueno, pues una vez que hayamos hecho nuestra mallita, que la tenemos, vamos a ver cómo lo preparo justamente en el anzuelo con este montaje, como podéis ver. Ese montaje que utilizo, una clavada magnífica, está basado en el Spinner Rig, como ya os he dicho en otros vídeos. Nada más que la diferencia es que el Spinner Rig, el termorretráctil, lo lleva hasta arriba, pero yo nada más lo dejo un poquito menos para que poder también tener estos grados de libertad. Como os podéis fijar, es un montaje que va a quedar en el fondo a esta altura, un poco levantadito, y que tiene un potencial de clavada terrible. A mí me gusta muchísimo pescar con artificiales. Básicamente es casi con lo único que pesco, como cebo de anzuelo. Yo utilizo el boilie más que nada para cebar alrededor, porque creo que estos artificiales están muy conseguidos y les da un olor magnífico, teniendo un acabado súper natural. Y el maíz es algo que las carpas no desconfían en absoluto, y todas las carpas que están acostumbradas o no están acostumbradas al boilie lo van a ingerir con total satisfacción, no tienen ningún problema. Esto quedaría, como os digo, en el fondo así. Pero a mí me gusta siempre acompañar todos los montajes pues con una malla, una mallita. Para eso pinchamos justamente por arriba, pasamos el fluorocarbono por aquí y ponemos el anzuelo un poquito justamente así en la superficie. No hace falta que penetre mucho el anzuelo aquí, ya que nosotros no vamos a lanzarlo a mano, vamos a lanzarlo con el barco, y así nos aseguramos que el anzuelo no sufra porque no golpee ningún pellet, no golpee ningún trozo de boilie que esté duro ni demás, porque se puede romper la punta, y a mí me gustan los anzuelos muy afilados. Y a continuación pues nada más ponemos ya el antienredos correspondiente, y con esto está disponible la mallita para meterla pues en el barco cebador. Esto se pone al plomo y directamente en cuanto cae al fondo genera una nube de aromas terrible alrededor de la postura, que queda levantada pues justamente del suelo pues 3-4 centímetros, para que la carpa lo coma sin ningún problema. No sé, yo a lo mejor... ¿Sí está? ¿Has visto? No, aquí está. Está mojado ahí. Mami, ¿Eh?
El suelo está mojado, tengo una vez está mojado. Anda, que ha llovido bien. Anda. Sí, claro. Venga. Espera que sí. Ahora baja la caña otra vez y vuelve a recoger así, para abajo, y ténsela otra vez para arriba y recoge. Y ahora bájala para abajo y recoge. Y esta de aquí. Mira. No, no tío. Ah, vale. ¿Has visto cómo he recogido el Muy bien. Chao. ¿Cómo lo coge? Vale. Ojo, toma. ¿Caído? No. Que va yendo para allá. Para que no, ya está. Mirad. Oh, oh. Está empezando a hacer el lío. Papá, está por... No, papi, por el otro lado. Ya está por aquí. Pásalo por encima. Sí, por aquí, ¿verdad? Como está, ¿sabes? Se suelta, otro para que suelte. Ah, suelta si quieres. Dale. Va a quitar, ¿eh? ¡Ufro! No te vayas para atrás. Un poco más, Mateo. Muy bien, Mateo. Fenomenal. Bueno, otra carpa. ¡Otra carpa que no se cayó entera! Otra carpita. Vamos a ponerla. Pues otra. Uy, va. ¡Ostras! Otra royal que está muy viva. Al melón miel. Una carpita de 3 kilos, así pesará. Sí, 3 kilos. No es muy grande. Pero bueno. Pues la soltamos, ¿vale? Vale. Venga, vamos a por más. Y a por curarla. Ah, por a la cuarta, ¿no? Sí. Venga. Toma, papi. Me están picando. Venga. Va a tirar demasiado pronto, ¿eh? ¿La tienes? ¿La tienes? Con el montaje este no se va, ya lo sabes.
Pero no lo he dejado. ¡La sacadera! Sí, como esté brava y todavía... Y había otro más para acá del puente que también sacó un huevo. ¿Te ha ido? ¿Te ha ido? No. ¿Ahí? Será muy grande. Si lo trae rápido. ¿Te has soltado? Porque será pequeño. Nunca sí. Esto eres tú. Por abajo. Pasa por abajo, ¿no? Yo creo que la tienes. Vamos, Mateo, que se le escapa el papa. Y ahora va, ¿no? Y ahora Está liando. sí, ahora sí. Porque se va a meter por ahí. Joder, ahí parece que grande, ¿no? A ver si vamos a tener un jamón aquí en la mano. No, tanto no. O un queso. Nunca se sabe, ¿no? Sí, pero te estás trayendo miserado, ¿qué? Puede ser. Es que no se ha... No sería la primera vez que saques dos a la vez, ¿eh? Yo he visto alguna vez esto. Ya dice, coño, si traigo dos. Te va a liar con la otra, Sí, sí, metió por debajo de la otra. Métete por debajo. No, porque tú estás ahí y se te van a liar todas, macho. Yo no voy a recoger hasta que, porque esto es llevar mis pedales, ¿eh? Ese es un fisco bueno, ¿no? Ya está ahí. Hasta cojo Miguel. Oh. Sácame otro por ahí. Hola, te está liando esto. Yo creo que no. Está liando más. Venga, deja el Mateo, que la cojo papá yo. Ahora. ¿Cojo arriba? Sí, señor, ahí tienes Mateo. Mira, qué más grande la carpa que tú, niño. Muy bien. Nacho. Toca. Sí, señor, pilló bien. Santi, Dime. voy a pescar los A ver si pescas alguno, macho, venga. Cuando pesques uno me lo dices, me mandas una foto, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos una buena carpa royal de unos 6 kilitos que se nos ha enredado al final con otra caña que teníamos ahí y nada, otra al melón miel, este ido con melón miel y de boilies pues en Nati Crunch, pero el cebadero que ya tenemos, la verdad es que siempre parece que está picando casi la caña, las tenemos ahí localizadas y ¿qué se ocurre? Vamos a echarla de nuevo. Vamos a soltarla, curarla, cuidado con las avispas y vamos a echar la caña de nuevo, a ver si pescamos aquí. La que sea grande. 7 metros. Dame.
Sí, estás. Y de ese también. Sí, sí. ¿No has ido? ¿La sacadera la tiene Mateo ahí? No, está aquí. No. No. Que se le va, suelta. Dala un poco, se da, Mateo. Porque viene del trabajo, si no se te va a ir. Ayúdame. Tú, Mateo, ¿me ayudas tú? A la próxima me toca a mí. Claro. Sí. Ahora se toca todo, ¿no? Muy bien, Fenomenal. Toma. Sí, pónmela ahí, por favor. Bueno. Fíjate. Es otra carpa. Una carpa común. Muy bonita. Sujétame, por favor. Bueno, pues otra carpita más. Una preciosa común. Esta estaba a 7 metros de profundidad la postura. Con un pop-up de C1 elevado pues a unos 10 centímetros del suelo, con un fluorocarbono y un plomito. Justamente el pop-up quedaba pues, a 10 centímetros, más o menos. Y llevaba ahí todo el día la postura. Mira, y ahora se ha arrancado, justamente por la tarde. Pesa, pues 6 kilos, un poquitín menos, no llega, 700, como la primera de ellas, Así que la vamos a soltar, a curar y a soltar, ¿vale? Y a ver si nos da para la sexta, Venga, vamos allá. Mateo, que te toca a ti. Ven, corre, ¿quieres sacarla? Corre, hijo. Venga, da un beso. Ay, muy bien, Mateo. Y cuando veas que te tira mucho, le sueltas un poco. Yo ahora mismo no estaba grabando, Mateo. Sí, está grabando. Mira dónde apunta. Edu, ¿puedes dirigirle tú la operación?
picadero está aquí. Hola. Está normal. Mira, te coge y pasa por debajo del internet. Pero te recoge. Pero lo que pasa es que no se graba. Esta es la parte. Pero te va a meter en... Aquí. Vete para allá, que ya la llevas, venga. Para allá, para donde la pique. Vale, ya. Papala, Corta. la hemos sacado. Bueno, pues una royal, un poquito tipo balón. La sexta. De pececitos, parece que están animando a lo largo del día. Así que nada, vamos a soltarla Y a curarla. y a curarla y a ver si pescamos más. la séptima. Muy bien.